Cuenta regresiva para las elecciones legislativas del domingo en Venezuela. Este viernes comenzó el periodo de reflexión en el que los ciudadanos se preparan para acudir a las urnas. Más de 19.400.000 personas están llamadas a votar. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, no recibió a los expresidentes latinoamericanos que llegaron esta tarde al organismo electoral. Fue el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, quien habló con Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Mireya Moscoso de Panamá y Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. Cobertura total NTN 24 en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Saludamos a nuestros periodistas en Caracas, Carlos Eduardo Sánchez y Daniela Zambrano. Muy buenas noches y adelante con toda la información. Jesús, Andrea, amigos televidentes, tengan todos una buena noche. Ya comenzó, como usted hizo, la cobertura especial de NTN 24 de estos comicios legislativos del próximo domingo 6 de diciembre. Me acompaña nuestra periodista permanente en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, una buena noche, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Carlos Eduardo, lo decían Jesús y Andrea, ya hay una comitiva de expresidentes latinoamericanos que se encuentran en Venezuela invitados por la opositora Mesa de la Unidad Democrática para participar en este proceso. Son 6 expresidentes, también hay parlamentarios europeos que van a acompañar este proceso, pero no serán observadores internacionales. Y hacemos hincapié en esto porque hay una diferencia muy grande entre los acompañantes, que son los invitados por el Consejo Nacional Electoral, y estos invitados de la oposición que no podrán tener ni siquiera pleno acceso a los centros de votación, pero que han reiterado su disposición de abogar por la democracia en Venezuela y, por supuesto, cuestionar y manifestaron preocupación por las condiciones en las que se desarrolla esta elección. Daniel, amigos televidentes, como tú lo decías, por supuesto, invitados internacionales, acompañantes de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora, hoy acudieron ante el Consejo Nacional Electoral, lo decían Jesús, Andrea, desde los estudios, para intentar reunirse con las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Son 5 rectores los que forman parte de esta directiva del ente electoral venezolano. Solo uno, Luis Emilio Rondón, pudo recibir las inquietudes de estos 6 expresidentes latinoamericanos que en su mayoría tienen amplia experiencia en observación de veeduría electoral en el continente americano. Ellos pudieron plantear algunas inquietudes a este rector, toda vez que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo que no podía atenderlos. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron a la salida de esta reunión. Le reiteramos las preocupaciones que tenemos y que ha expresado el secretario general de la Organización de Estados Americanos en la comunicación enviada precisamente al Consejo Nacional Electoral. Hablamos también de que se le garantice el voto a todos los venezolanos, a Leopoldo López, a Daniel Ceballos, a Antonio Ledesma, que así todos los venezolanos puedan salir a votar el próximo domingo y que de la misma manera puedan contarse todos los votos de los venezolanos el próximo domingo. Adicionalmente, también les planteamos algunas inquietudes que hemos oído en estos días. Se habla del voto acompañado a las mesas, el voto asistido que denominan ustedes. Se habla también de que en muchas ocasiones, a pesar de que el horario es de 6 a 6, a veces se extiende el horario y no sabemos y no hay ningún control a este tema, que también creemos que es importante que a medida que se vayan cerrando las mesas se van contabilizando y cerrando los centros de votación. Si bien es cierto, no hay observación como tal, porque el gobierno no admitió la observación por parte de la OEA ni de la Unión Europea, que son los organismos que pueden desplegar una misión con todas las condiciones necesarias, pues sí, para nosotros sería una muestra de buena voluntad y de plena confianza en el proceso electoral por parte de las autoridades, el que se nos permita acceder a algunos de los espacios donde pretendemos poder estar el día 6. Ha sido comunicado al ministro del Interior nuestra presencia aquí. Se le había pedido una visita al señor presidente Maduro. El gobierno está enterado de nuestra presencia acá y confiamos en que se nos va a garantizar la seguridad. Daniel, amigos televidentes, Jesús, Andrea, poco más de 24 horas para que se den estos comicios legislativos. Han sido catalogados como decisivos para el futuro de Venezuela. Los venezolanos están en una jornada de reflexión. No hay campaña, están prohibidos los actos públicos, no se puede hacer proselitismo y hay una jornada que es ampliamente vigilada por el Consejo Nacional Electoral. Daniela, los venezolanos están
llamados a votar el próximo domingo 6 de diciembre y se dice que la votación podría estar por encima de 80%. Lo dicen al menos 6 encuestadoras que hemos citado a lo largo del tiempo permitido para esto, el tiempo informativo permitido por la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver parte de la jornada, cómo viven los venezolanos estas horas previas a estos comicios del próximo domingo. Desde las 7 de la mañana comenzó la instalación oficial de las mesas de votación en Venezuela. En total serán 40.601 puestos distribuidos en al menos 14.515 centros electorales. Acompañantes internacionales y testigos de las diferentes corrientes políticas vigilan el montaje de las mesas. Este domingo serán renovados los 167 escaños de la Asamblea Nacional, lo que supone su renovación total. 113 diputados se eligen de forma nominal, es decir, directamente por nombre y apellido. El resto serán escogidos por lista según cada partido político. Faltan solo 2 días para los comicios parlamentarios que podrían significar el fin de casi 15 años de mayoría chavista en la Asamblea. 19.400.000 venezolanos están convocados a las urnas. Una de las medidas más controversiales en los últimos meses fue la creación de nuevos centros de votación en lugares considerados claves para el chavismo, entre ellos establecimientos que hacen parte de la Gran Misión Venezuela. Los nombres de los 1.000 nuevos centros de votación no escapan a la polémica. Chávez vive, la lucha sigue. El legado del presidente Chávez o por aquí pasó Chávez son los nombres de algunos de ellos. En los estados que son más urbanos se escogen solo 67 de los 167 diputados, mientras que los estados más rurales eligen a 100 de los 167. Carlos Eduardo, amigos televidentes, no solo se ha denunciado ventajismo por parte del gobierno, de la administración de Nicolás Maduro a lo largo de toda esta campaña, el uso de los recursos del Estado, también de los medios de comunicación, que por ejemplo el día de ayer cuando cerraba esta campaña todos los medios nacionales estaban transmitiendo el acto del partido de gobierno, aunque no estaban oficialmente en cadena. Los espacios para la oposición en estos canales son prácticamente nulos, prácticamente no existen. Esto lo han denunciado organizaciones no gubernamentales, pero también los continuos ataques a la prensa y las restricciones que ha puesto tanto el Ministerio de Comunicación e Información como desde el gobierno para que ingresen a Venezuela los equipos que vienen del exterior a cubrir estas elecciones. Algunos colegas han denunciado que sus equipos han sido retenidos en el aeropuerto internacional de Maiquetía e incluso nuestra compañera Nicole Kolster preparó un informe en el que también se denuncian agresiones a una periodista. Veamos el siguiente informe. La desproporción y la falta de equidad durante la campaña electoral venezolana fue una constante. Este jueves quedó graficado para la historia. Los principales medios nacionales cedieron ante el régimen. Voluntariamente o no, se encadenaron con los candidatos chavistas. La presencia de la oposición en esas pantallas, escasa o nula. Nosotros monitoreamos el tema de medios, pero sí hemos visto un uso de los recursos en función de la campaña electoral francamente desbordado y que no recordemos en otro momento de la historia. El hostigamiento y las exigencias a medios y a periodistas para la cobertura del proceso electoral aumentan con las horas. Muchas veces los periodistas son los que recorriendo los centros de votación dan cuenta cómo va el proceso, si hay mucha gente o hay poca gente, cómo va transcurriendo. A veces en las afueras recogen testimonios de los votantes, cómo fue el proceso. Eso es normal en cualquier cobertura electoral. Y esto pareciera que lo va a restringir. Ya hoy hemos visto algunos incidentes. No solo la prensa internacional ha sido afectada con cámaras retenidas. A una comunicadora venezolana, funcionarios del Plan República le quitaron sus equipos y la golpearon mientras visitaba uno de los centros electorales dispuestos. En Cumaná, en el estado Sucre, una periodista de un diario local y además de un medio como El Pitazo, estaba tomando fotografías en un centro y 3 efectivos la golpearon y le quitaron la cámara, le borraron la fotografía. Como una clara violación a la Constitución, calificó el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, los parámetros emitidos por el Consejo Nacional Electoral que regula la cobertura periodística para este domingo. Que ese tipo de reglamentación va en contravía del derecho que todo ciudadano, del color de piel que sea, de la forma de pensar política que tenga, de la religión que profese, del sexo, es discriminatorio.
Daniel, amigos televidentes, 19 millones, más de 400.000 venezolanos están habilitados para participar en estas elecciones del próximo domingo. Se elegirán 167 diputados a la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que ha estado dominada por amplia mayoría de la bancada oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que se presenta una oportunidad, según los sondeos de opinión, para un cambio de rumbo en ese poder, el poder legislativo. Hay que destacar, son 40.601 mesas de votación distribuidas en 14.500 centros electorales en todo el país. Estamos hablando de que 19 millones, mucho más de 19 millones de electores estarán acudiendo o estarán habilitados para acudir este fin de semana a las urnas de votación en 87 circuitos, en 23 estados del país y un distrito capital, Daniela. Y ya está desplegado también el Plan República con más de 160.000 efectivos en todo el territorio nacional. Desde hoy a las 6 de la tarde hora local hasta el próximo lunes está prohibido el porte de armas. También restringen la venta de bebidas alcohólicas, la circulación de transporte de carga pesada, y un dato particular: las policías pasan a estar acuarteladas, solo la Fuerza Armada se encarga de la seguridad. Recordemos además que algunos estados del interior del país, la frontera colombo-venezolana está bajo estado de excepción. Allí los ciudadanos acudirán a las urnas en un ambiente, por decirlo, irregular. También el día de mañana se prohíben las manifestaciones públicas y será a las 6 de la mañana del domingo hora local cuando abran las urnas, hasta las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya electores en cola, pues si siguen en fila se extenderá el cierre de los centros de votación. Es decir, estaremos esperando por experiencia propia, Daniela y mi persona acá en Venezuela, en la capital venezolana, esos resultados probablemente 11 de la noche, 11:30 de la noche, medianoche, hora local de Venezuela. Estaremos conociendo seguramente el primer boletín que dará la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. De hecho, la oposición ha pedido que no se espere a conocer los resultados en todos los estados del país, sino que en cada estado que ya la tendencia sea irreversible, pues se conozcan estos resultados. También han hecho un llamado al Plan República para que controle esos centros de votación donde por lo general se han presentado irregularidades, donde llegan colectivos armados a sabotear, a impedir que las personas cierren los centros de votación, a generar violencia, y esto ha ocurrido en elecciones anteriores. Hacen un llamado al gobierno para impedir que esto suceda el próximo domingo. Daniel, amigos televidentes, por supuesto, para ustedes, para toda nuestra teleaudiencia en las Américas, en los Estados Unidos, por supuesto, parte de Europa, en nuestro equipo desplegado a lo largo y ancho de la capital venezolana con toda la disposición para llevarle la información, a pesar del bloqueo, por supuesto, que existe sobre la señal de NTN 24. Este servidor, Daniela Zambrano, por supuesto, nos despedimos por ahora. Mañana más información. Tengan todos una feliz noche. Andrea, Jesús.